Antes de empezar a ahondar un poco en el tema del que quiero hablar hoy, quiero comenzar presentándome. Quiero contarles un poco de mí para que lo tengan en cuenta. Mi nombre es Luisa Rincón, soy colombiana, soy bogotana y en este momento me encuentro realizando mis pasantías en el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y el Adolescente en Montevideo, Uruguay. También les cuento que estoy a punto de graduarme de la carrera de Periodismo de Opinión Pública en la Universidad del Rosario en Bogotá. Y de alguna u otra forma, desde hace un tiempo atrás, me ha interesado mucho el tema del conflicto armado en mi país. He tenido la oportunidad de trabajar en distintos reportajes, en crónicas, en productos audiovisuales sobre este mismo tema. De lo que más me ha interesado es verlo no desde un punto de vista político o transmitirlo desde un punto de vista político, sino desde el punto de vista del que casi nunca se habla o nunca pues se menciona, que son las víctimas, ¿sí? Desde la potestad que tienen las víctimas para hablar sobre el conflicto armado en Colombia. Como ustedes ya deben intuirlo un poco, en esta presentación les voy a hablar sobre las víctimas en Colombia, víctimas del conflicto armado en Colombia, enfocándome específicamente en niños y niñas. Quiero compartirles con ustedes algo de lo que yo sé sobre la perspectiva que se tiene del victimario también como víctima y después de las víctimas que entre comillas son ajenas a la guerra. En Colombia, las consecuencias de desplazamiento forzado, de torturas, de masacres, de homicidios, de todos estos hechos de violencia sexual están precisamente enmarcados dentro del conflicto armado como hechos victimizantes. En el caso de niños, han afectado directamente a 2.300.000 niños, niñas y adolescentes, es decir que prácticamente estamos hablando como de la tercera parte de la población víctima en el país, que son 8 millones hasta donde se tiene en este momento. Sin contar que años atrás lo que es cuestión de víctima o cuando se considera víctima en condición de víctima está desde el 1 de enero de 1985 hasta la actualidad. Años atrás la guerra existía, años atrás quedaron aún más víctimas, pero pues esas no se han contado. Y también en este caso de esta cifra no estamos hablando de las víctimas que hoy en día, que en esa época cuando fueron víctimas eran niños o adolescentes y en este momento son adultos. En el caso de niños que en su época fueron víctimas y ahora son adultos, pues siento que nadie se ha puesto a pensar qué pasa con la vida de ellos ahora, cómo son, cuáles son los traumas que quedaron, cuáles son las heridas, de qué forma se sanaron, de qué forma el Estado también estuvo presente en estos casos. Bueno, también quiero poner sobre la mesa, sobre esta presentación, aquella víctima que es el niño que por obligación, que por temor, que porque creer que tenía una mejor oportunidad, tuvo que entrar a las filas de la guerrilla, específicamente a las FARC, desde 10 años más o menos, ¿sí? Toda la vida ha pasado en ese mundo, desde los 12 años y muchas veces sin saber leer, sin saber escribir, tuvo que agarrar un fusil y combatir una guerra de la cual no tenía idea, defender unos ideales que nadie le preguntó si eran o no eran los que en verdad les gustaba, ¿sí? Así que es una cuestión también un poco difícil de tratar, es una cuestión que no siento que no se ha manejado de la mejor forma y ahora en esta época de posconflicto pues tenemos que preguntarnos hasta qué punto nosotros estamos en la capacidad de como sociedad colombiana acoger a estos niños o acoger a esos niños que ya son adultos y reinsertarlos en la vida y que ellos mismos también se reinserten en la vida. En Colombia actualmente hay 5.000 niños víctimas de reclutamiento forzado. En cuanto a los niños víctimas en cuanto a los niños que tuvieron que vivir ese hecho traumático, que perdieron familiares, va más allá
de solo ese momento, sino muchos tuvieron que pasar por un desplazamiento forzado, ¿sí? Lo cual, según datos e investigaciones del ICBF, los niños desplazados tienen un nivel más bajo de escolaridad, menos salud, desnutrición, ¿sí? Ya para concluir esta pequeña presentación, quiero que tengan en cuenta que dentro del posconflicto en Colombia se deben tener, y es fundamental que se tenga la participación de niños, niñas y adolescentes en el mismo, se le dé potestad para hablar, para participar y para que ellos mismos sean quien puedan ejercer sus derechos. No queremos en Colombia repetir más esta historia de guerra, no queremos que nuestras futuras generaciones lo tengan que padecer. Muchas gracias.